Hola a todos, soy Guillermo de Celis y hoy os voy a hablar de el pie, en concreto de los músculos, la vascularización y la inervación de este. Para entender la anatomía del pie nos va a ayudar a recordar los movimientos y las restricciones que tiene, para lógicamente comprender mejor la disposición de los músculos y cómo a estos les llega la sangre. Aquí vemos los movimientos del pie en dos ejes, el vertical en el lado izquierdo, en el cual podremos hacer flexión dorsal o plantar, dependiendo de si subimos o bajamos el pie. Y aquí en el lado derecho podremos ver el eje horizontal, en el que podremos llevar a cabo un movimiento de aducción si movemos el pie hacia nosotros, si lo giramos hacia nosotros, y un movimiento de abducción con B si orientamos el pie hacia afuera. La musculatura dorsal nos permite realizar la flexión dorsal. En ella destacan los extensores cortos de los dedos, como podéis ver aquí, y el extensor largo del pie. Por otra parte, la musculatura plantar nos permite realizar la flexión plantar. Y vamos a ver las 4 capas de músculos que la conforman. Para entender bien el dibujo, usando la referencia de la planta del pie, como podéis ver aquí, y además el calcáneo, que es el hueso que hace de apoyo en el talón, pues entenderemos mejor el dibujo de la musculatura plantar de la primera capa. En esta primera capa son muy importantes el flexor corto de los dedos, como podéis ver aquí, un músculo bastante largo, el aductor del dedo gordo y el abductor del quinto dedo, que nos permiten libertad de movimiento sobre el eje horizontal. En esta segunda capa destacan los músculos lumbricales, aquí arriba, y el cuadrado plantar, que está aquí abajo, que como están un poco escondidos en el interior, son un poco más difíciles de apreciar. En esta tercera capa nos encontramos con el flexor del primer dedo, el dedo gordo, el aductor del primer dedo, del dedo gordo también, este músculo de aquí bastante largo, y además el flexor corto del quinto dedo, del dedo meñique. Son músculos más bien cortos y específicos que dotan al pie de numerosas posibilidades de movimiento. En esta cuarta capa ya vemos músculos mucho más pequeños. Estos son los interóseos, que los hay plantares y los hay dorsales. Pues justo nos encontramos en la zona donde podemos decir que acaba la zona plantar y comienza la dorsal. A simple vista vemos que no son músculos tan importantes y cuya función más bien parece ser rellenar huecos y ofrecer sujeción a los huesos de alrededor. A continuación veremos cómo llega la sangre a los pies. Debemos entender que esta procede de la arteria femoral, que todos conocemos. Esta se bifurca en la arteria tibial anterior y posterior, además de la peronea, como vemos aquí. La arteria tibial posterior, esta de aquí, que va justo por detrás por el gemelo, nutrirá la planta del pie, mientras que la arteria anterior, justo la que iría por delante, por el dorso del pie, pues llegará a la zona dorsal de este mismo para nutrir el pie. Es importante quedarnos con que la arteria tibial posterior, justo aquí, que entraría por el talón, se bifurca en arteria plantar medial y arteria plantar lateral. Esta, la arteria plantar lateral, como podéis ver aquí, formará a continuación el arco plantar, que es una forma de expandir el flujo y así llegar a todos los dedos. Pues como vemos aquí, la arteria plantar medial es un poco más específica para el primer dedo. La protagonista de la vascularización dorsal es la arteria tibial anterior, como podéis ver justo aquí arriba, la cual pasará a ser la arteria dorsal del pie justo aquí abajo. Esta, a la altura media del pie, se bifurca en la arteria dorsal del primer metatarsiano, como podemos ver en este recuadro, única para el dedo gordo y parte del segundo, como podéis ver justo aquí. Y, además, la arteria dorsal del pie también se bifurca en arteria arqueada, cuya función es como el anterior mencionado arco plantar, proveer de sangre oxigenada al resto de los dedos. Un dato muy interesante es que podemos medir el pulso cardíaco
palpando la arteria dorsal del pie, normalmente en la zona a continuación de la bifurcación hacia la arteria arqueada, justo aquí. Es de gran utilidad, no solo para conocer el pulso, sino también para detectar posibles trombosis que impiden el flujo de sangre. Es decir, que si aquí no recibimos ningún pulso, podemos concluir con que algo habrá en arterias superiores que impide el flujo de sangre. Hemos explicado cómo llega la sangre a los pies, pero es igual de importante saber cómo la sangre, una vez desoxigenada, vuelve hacia el corazón. El arco venoso, como podéis ver aquí, es un método circular de recolección de sangre, el cual lleva a las venas safenas mayor y menor. Como podemos ver en la foto, la sangre se recoge en el arco venoso. Y, además de las venas safenas, todas las arterias que mencionamos antes tendrán su correspondiente vena. Este es el caso de la vena tibial posterior, de la vena tibial anterior y de la vena femoral. Estas venas ayudarán a devolver la sangre recogida en el arco venoso dorsal hasta el corazón. Para terminar, vamos a estudiar la inervación del pie, la cual es muy importante conocer en casos con dolor agudo en el pie, pues así podemos saber de qué nervio se trata y localizar el problema mucho más rápido. El pie está inervado por los nervios tibial, peroneo superficial, peroneo profundo, sural y safeno. Además, el nervio tibial se divide en plantar medial y plantar lateral. Esto es muy importante tenerlo claro. El mayor nervio del pie es el tibial, el cual imita a la arteria tibial posterior. Entra por el pie, como podéis ver justo aquí abajo, entra por el pie, inerva esta zona y más adelante se bifurca en nervio plantar lateral y nervio plantar medial. Justo sigue el camino marcado por las arterias. El nervio peroneo superficial es sensitivo para la mayor parte de la piel situada sobre la cara dorsal del pie y los dedos, como podéis ver aquí marcado en naranja. Para terminar, nos fijamos en el nervio peroneo profundo, el cual se encarga de inervar el primer y el segundo interóseo dorsal, como podemos ver aquí. Bueno chicos, aquí llega el fin de la presentación, espero que os haya gustado mucho. Y bueno, aquí os dejo las preguntas. Hasta luego.